delante de su presencia para suplicarle que usted sea propicio a cada una de nuestras necesidades. Señor, que su mano de sanidad repose sobre cada vida que se encuentra quebrantada de salud. Ponemos en sus manos aquellos que adolecen de cáncer, suplicándole, Señor, que usted se glorifique en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los que adolecen de insuficiencia renal, los ponemos en sus manos, creyendo que es cosa ligera delante de sus ojos el restaurar esos riñones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en sus manos de amor ponemos cada vida que hoy clama para que su mano de sanidad suavice ese lecho de enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Así también, Señor, clamamos por ayuda y fortaleza, sabiendo, Señor, que usted es quien pone el querer como el hacer, que usted es quien fortalece en el poder de su fuerza, que usted fortalece en el poder de su palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que usted esté ministrando cada una de nuestras vidas a través de su palabra. En el nombre de Jesús, porque le damos gracias, Señor. Amén y amén. Libro de los Hechos, capítulo número 16. Y leemos el versículo número 16 y el 17. Dice la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Al leer estos dos versículos, quisiera que pensáramos en la necesidad de cultivar el carácter para la victoria. La necesidad de cultivar el carácter para la victoria. Pablo, junto con Timoteo, Lucas y otros discípulos, se dirigían a pregonar las buenas nuevas de salvación a Asia. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo lo frenó, no permitió que fueran a Asia. Y ellos se dirigieron a Troas, y estando en Troas, dice que tuvo una visión. Pablo, en el versículo 10 dice que tuvo una visión y que se le apareció en la visión un macedonio que le rogaba que fuesen a Macedonio, y él, comprendiendo que le llamaba para que anunciase el evangelio, se dispuso con Silas, con Timoteo, con Lucas y otros apóstoles, rumbo a Macedonia. Y llegaron a Filipos, que era la primera provincia de Macedonia. Y estando en Filipo, dice que ellos
se dirigieron a hacer la oración. Y al hacer la oración, ellos pregonaron la palabra de Dios. Y Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia y recibió al Señor. Ellos habían comprendido que la victoria estaba en pregonar las buenas de salvación, pero tenían que cultivar su carácter. El carácter, hermanos, ya hemos dicho que es la sumatoria de valores del reino de Dios que nosotros pongamos en práctica. Y Pablo tenía como un valor la autodisciplina. La autodisciplina consiste en enfocarnos en metas valiosas, evitando distracciones. Para Pablo, la meta era pregonar la palabra de Dios, pero tenía que evitar distracciones, distractores que impidieran que él pregonara la palabra. La autodisciplina es enfocarnos en metas significativas, evitando distracciones. Dice la palabra que ellos iban a hacer la oración en este tiempo. La oración la hacían al aire libre. La oración no la hacían en sinagogas, sino en un lugar apartado, a la orilla del río, a la orilla del mar, de manera pública, pero con un orden. Porque la autodisciplina implica que yo tenga un orden para ejercer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Construir buenos hábitos personales nos va a permitir evitar prioridades erróneas, porque muchas veces nosotros en la vida le damos prioridad a las cosas que son urgentes y no a las que son importantes. Nosotros en la vida muchas veces no establecemos prioridades, sino que nos vamos desenvolviendo de acuerdo a cómo se va presentando el día. No tenemos prioridades y todo es urgente en la vida. En la vida cotidiana es urgente. Trabajar es urgente. Estudiar es urgente. La familia es urgente. Pero lo importante es mantener una intimidad con Dios. Y para mantener una intimidad con Dios, tenemos que hacerla a través de la oración. Porque Dios, hemos dicho que no tiene escogidos. Dios no tiene preferidos. Lo que Dios tiene son íntimos. Y en ese sentido, la autodisciplina va a permitir que podamos establecer y diferenciar lo que es importante de lo que es urgente. Y para Pablo lo importante era mantenerse en comunión con Dios. Y dice que Pablo, Silas, Timoteo, Lucas y los demás discípulos fueron a la hora de la oración. Ellos acostumbraban ir a orar a las 3 de la tarde. Y fueron a orar al lado de un río y hablando la palabra.
Dios abrió el corazón de una mujer vendedora de púrpura llamada Lidia y aceptó al Señor. Y luego aparece la porción que leímos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, decir, ellos tenían como un factor importante orar. Pero eso es lo que a nosotros como creyentes más nos cuesta. Como creyentes, como que el hablar con el Rey de la Gloria es algo secundario, o como que es algo urgente, cuando es prioridad uno, es importante, porque al cultivar la oración se va a generar en nosotros un hábito, hablar con el Rey. Y al cultivar ese hábito, se va a generar un estilo de vida, donde usted se va a mantener conectado, así como se mantiene conectado con el celular, así se va a mantener conectado con el Rey del universo. Pero tiene que ser un hábito. En ese sentido, Pablo dice que iba a la oración, es decir, estaba haciendo lo que es importante. Cuando nosotros logramos vencer debilidades, vamos a construir fortalezas. Cuando nosotros vencemos cualquier incertidumbre en nuestra vida, entonces al vencer nuestras debilidades vamos a construir fortalezas. Pero la fortaleza la vamos a construir en el Señor, porque nosotros humanamente somos limitados, humanamente somos frágiles, humanamente somos débiles, humanamente somos receptivos a las cosas que son urgentes, pero no a lo importante. Y cuando iban a la oración, dice que salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Era una muchacha que estaba poseída por los demonios. Y a través de los demonios, ella adivinaba eventos futuros. Esta mujer tenía sus amos y sus amos obtenían ganancia cuando la mujer podía pronosticar cualquier vaticinio. La hechicería, la magia, los agoreros, los brujos, los hechiceros, los adivinos eran anulados en Israel. Es decir, los judíos no podían permitir a este tipo de gente. Entonces, esta mujer, cuando vio a los apóstoles, dice que los siguió y daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Eso era cierto. Pero aquí es donde existe la necesidad de cultivar el carácter para obtener la victoria. Decíamos que la autodisciplina es enfocarse en metas valiosas, evitando distracciones.
Y para Pablo la meta era pregonar las buenas nuevas de salvación, evitando cualquier distracción. Y esta mujer endemoniada había generado una distracción, porque cuando ellos iban a orar, la mujer decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Pero aquí entra la sabiduría. La sabiduría es un valor del reino de Dios de responsabilidad personal, es decir, que atañe a cada uno de nosotros. La sabiduría es demostrar con mi comportamiento que comprendo o entiendo las consecuencias de mis decisiones diarias. Pablo ve a la mujer que lo sigue y que clama una verdad, pero que esa verdad traía como objetivo confundir a la gente, porque la gente podía pensar que la obra que hacían los apóstoles la hacían por la influencia de los demonios y no por el Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo rechazó a Israel, lo hizo porque los judíos dijeron que Él echaba fuera a los demonios por Belcebú, dios de Ecrón, un demonio. Y entonces el Señor los desechó porque estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo a los demonios. Ahora vemos lo mismo. Esta mujer adivina, empieza a expresar: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que pregonan las buenas nuevas de salvación. Cualquiera hubiera dicho que estaba correcto. Quizás si nos dicen a nosotros hubiéramos dicho: ¡ah, qué excelente! Pero la sabiduría consiste en demostrar con mi comportamiento que comprendo o entiendo las consecuencias de mis decisiones. Pablo sabía que al frenar a esta mujer iba a tener consecuencias con sus amos. Pero ahí está la autodisciplina entre lo urgente y lo importante. Urgente era para los amos de esta mujer las ganancias, pero importante para Pablo era cortar esa distracción. Entonces, un elemento de la sabiduría es la perspectiva. Y la perspectiva es mentalmente dar un paso hacia atrás para ver el cuadro completo acerca de qué son aquellos elementos que están afectando mis prioridades. Entonces la prioridad de Pablo era las buenas nuevas de salvación, pero esta mujer estaba afectando el que él pudiese llevar las buenas nuevas, porque estaban atribuyendo que lo que él hacía era por los demonios y no por el Espíritu Santo. Entonces dice el versículo número 18: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo había entendido, había mentalmente dado un paso atrás, había visto que el accionar de esta mujer endemoniada
estaba perturbando la opinión de aquellos que la escuchaban, porque ellos discernían que esa mujer estaba diciendo que Pablo y sus discípulos hacían la obra de Dios por el respaldo de los demonios. Entonces Pablo se vuelve y le dice: en el nombre de Jesucristo, sal fuera de esta mujer. Y en el momento, la mujer se tira al suelo, la mujer rasga su ropa, pero sale el demonio. Y cuando sale el demonio, sus amos han perdido la fuente de ingresos para ellos. Y al perder la fuente de ingresos, entonces llevan a Pablo y a Silas donde los magistrados. ¿Para qué? Para que respondan, porque ya no tienen el ingreso económico. Pero cuando Pablo tuvo la perspectiva, él sabía que iban a haber consecuencias, porque el segundo elemento de la sabiduría es el discernimiento. Es decir, discernir implica que yo tengo que escuchar y pensar para separar lo importante de lo urgente. ¿Y qué era más importante sino llevar las buenas de salvación a aquellos que vivían en tinieblas, a aquellos que no tenían esperanza de vida eterna, a aquellos que estaban condenados a la muerte eterna? Entonces Pablo sabe que tiene que tomar ese riesgo y por eso expulsa al demonio. Cuando expulsa al demonio, dice la Escritura en el verso número 20, y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Los romanos eran tan rígidos que no permitían otra religión. Y acá los amos de la mujer que estaba endemoniada están diciendo que Pablo trae nuevas enseñanzas que van contra la de los romanos. Entonces los romanos, cuando esto sucedía, lo que hacía es que a los judíos los expulsaban, quedaban desterrados de Roma, y a eso se dirigían los magistrados con los apóstoles, porque había una demanda contra ellos, y al haber una demanda tenía que haber un juicio, y al haber un juicio tenía que haber o absolución o condena. Y dice la palabra: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Los romanos, a diferencia de los judíos, tenían el castigo con azotes los judíos y con vara los romanos. Los judíos daban 39 latigazos, es decir, 40 menos 1. Pero los romanos no tenían límite para castigar a aquel que era culpable. En ese sentido toman a Pablo y a Silas y dice la palabra que los azotaron mucho. Eso quiere decir
que los azotaron más de 40 veces. Dice, después de haberles azotado, versículo 23, mucho. Cuando dice de haberlos azotado mucho, se refiere a que sobrepasaron los 39 azotes. Imagínense la condición de Pablo y de Silas, que fue azotado más de 39 veces. Y dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era un instrumento de tortura, donde los que habían sido puestos en el calabozo estaban en una condición donde sus pies estaban muy abiertos y sus manos estaban en esta forma para que se mantuvieran de esa forma y sus pies sufrieran todo el peso y fueran lesionados. Habían sido castigados en gran manera y ahora los ponen en una condición muy difícil. Acá es donde el carácter debe de prevalecer. Como cuando una persona se encuentra enferma y la enfermedad es crónica y la enfermedad es terminal y el médico le dice, le queda una semana de vida. ¿Qué es lo que viene a la mente de aquel que le da una noticia fatal? Pues su estado de ánimo se viene abajo. Dice la palabra que si tenemos ánimo, entonces podemos vencer la enfermedad. Pero si perdemos el ánimo, ¿con qué le haremos frente a la enfermedad? Ahora estos estaban lacerados, sus espaldas destrozados, ellos estaban en el cepo y ahora no era la autodisciplina, ahora no era la sabiduría la que los iba a sacar adelante, sino la convicción. La convicción es un valor del reino de Dios que nos permite alimentar el carácter. La convicción es sostener firmemente un valor. Y ese valor se llama convicción. La convicción es que al sostener firmemente la convicción lo demuestre con mis actitudes. Si no demuestro, si la convicción no tiene su reflejo en mis actitudes, entonces no tiene sentido. Entonces, la convicción tiene elementos como es la fe, la confianza, el optimismo, el entusiasmo y la persuasión. Y estos varones, Pablo y Silas, dice la palabra que estando en esa condición, echaron mano de su carácter porque adoraban al Señor, oraban al Señor. ¿Cómo es posible que una persona estando castigada, estando en el cepo, estén adorando al Señor? ¿Cómo es posible que una persona diagnosticada con una enfermedad crónica y terminal adore al Señor?
ore al Señor, solo que tenga convicción. ¿Y qué es la convicción? Es fe. Fe de que Dios es poderoso, confianza para descansar en Él, de que Él es quien toma la última palabra, que la voluntad de Dios es perfecta, que Él sabe cómo lleva nuestra vida. Esa es la confianza. Optimismo en la esperanza que no anula las dificultades que puedan haber en la vida. Porque nosotros somos limitados y somos finitos. Y nosotros lo que vamos a ver es el dolor en nuestro cuerpo. Lo que vamos a ver es el cáncer. Lo que vamos a ver es la insuficiencia renal. Pero esos son los ojos físicos. Pero el optimismo es la esperanza que no anula la realidad, sino que se enfoca en aquel que tiene la solución para la condición en la cual podemos estar viviendo. Ese es el optimismo. Y el entusiasmo es saber que puede alcanzar la victoria, porque no depende de nosotros. La victoria, dice el caballo, se alista para la batalla, pero de Jehová es la victoria. Quiere decir que no es nuestra la victoria, es de Dios. Por eso, el entusiasmo es saber de que hay alguien mayor que puede darnos la victoria. Y la persuasión es estar plenamente convencido de que Dios es poderoso para levantarnos aún de la misma muerte. Aún de la muerte. Es cosa ligera para Él. Dice la palabra, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oiga, ¿qué es lo que está aconteciendo acá? A medianoche, destrozados de su espalda, magullados sus pies, metidos en el calabozo, ellos, el segundo dúo que presenta la palabra de Dios. El primer dúo vimos que era Débora y Barak. Ahora es Pablo y Silas. Y ellos dicen que adoraban al Señor con himnos y oraban al Señor. Cuando dice que oraban al Señor, me pongo a pensar en el rey David. Y el rey David era un hombre que tenía carácter. Y tenía carácter porque sus valores estaban sustentados en el reino de Dios. Y dice que Saúl lo perseguía, pero el Señor lo libraba de la mano de Saúl. Y entonces compone el Salmo 18 y dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es decir, está declarando David que Dios es su escudo, su alto refugio, su salvación. Te amo, oh Dios, salvación mía. Entonces, ahora Pablo y Silas, ¿qué es lo que iban a cantar? Iban a exaltar la grandeza de Dios. Hermanos, cuando nosotros estemos atravesando situaciones duras y difíciles, es
cuando debemos de cultivar nuestro carácter para obtener la victoria. Porque la victoria no depende de nuestras competencias, no depende de nuestra experiencia, no depende de que seamos tan espirituales, depende de que cultivemos nuestro carácter. Y en el momento más duro de la prueba, cuando esté arreciando, es cuando debemos honrar a Dios, cuando debemos de depositarnos en Él, completamente en Él. Y Pablo y Silas dice que cantaban himnos y oraban al Señor. Tenían autodisciplina, tenían sabiduría, tenían convicción. Y Dios honra al que le honra. Dios es soberano, absoluto, sobre todo el universo. Es decir, la voluntad de Dios es santa y perfecta. Nosotros, como tenemos una mente finita, no lo logramos comprender. Y hay quienes le han reclamado a Dios cuando Dios no ha hecho o lo que ellos quieren. Por ejemplo, había un hermano que tenía enferma a su mamá. Su mamá estaba muy enferma, solo vivía él y su mamá. Y él le oró al Señor y le dijo: Señor, te pido que sanes a mi madre. Señor, te suplico que sanes a mi madre. Señor, por lo que tú más quieras, obra con misericordia sobre mi madre. Pero la madre murió. Y entonces él le reclamó a Dios que por qué no había escuchado su clamor. Lo que no entendía él es que Dios es soberano. Y soberano quiere decir que Él tiene control sobre todas las circunstancias que rodean la vida del ser humano. Y que la voluntad de Él es perfecta. Y que Él no se equivoca. Y que Él sigue estando en su trono de gloria. Entonces, cuando nosotros no logramos entender lo urgente de lo importante, entonces nosotros vamos a ser resentidos. Porque no respondió como yo quería. Porque yo entendí que era urgente. Pero lo importante es Él. Lo importante es Dios. Lo importante es exaltar la grandeza de Dios a través de nuestra adoración. Y eso es lo que Pablo y Silas hacen. Pablo y Silas habían entendido de que el poder y la autoridad es de Dios y que Dios podía obrar como Él quisiera. Pablo había tomado la decisión de echar fuera el demonio de la mujer adivina. Pero eso iba a traer consecuencias. Pero él sabía que era importante el evangelio versus su comodidad, versus su bienestar. Y eso es lo que no hemos comprendido, que debemos de negarnos para que Dios sea exaltado en la vida de otros. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos una gran responsabilidad de que a través de nuestra actitud muchos vengan al conocimiento del Señor. Pero si no podemos discernir entre lo importante y lo urgente, entonces siempre vamos a estar acomodados.
entonces no vamos a tener la percepción de la posición que ocupamos delante de Dios. Una posición que nos ha dado el Señor de honra. Y entonces lo tomamos muy trivial. Muchas células no se realizan. Y eso es grave. Eso es gravísimo. Delante de Dios no lo estamos honrando a Dios. Pablo y Silas honraban a Dios y dice la palabra en el versículo número 26, dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Casualidad? No hay casualidad. Suerte, no hay suerte. Era la mano de Dios obrando en favor de aquellos que estaban adorando su nombre. Querido hermano, querida hermana, cuando usted se encuentre en una condición difícil, no tiene que decirle al Señor, solo tiene que adorarlo, porque Él ya sabe su condición. Cuando usted adora al Señor, usted le está diciendo: Señor, acepto mi condición, pero también, Señor, acepto que tú eres poderoso y que si a usted le place, Señor, usted me va a sacar en victoria. Porque la voluntad de Dios es perfecta, hermanos. Nosotros no lo entendemos. Hay veces renegamos. Me dejó el bus, dice. De gracias a Dios que lo dejó. A saber de qué lo libró el Señor. Pero no lo dejó el bus, usted se quedó. Hermanos, tenemos que adorar al Señor en todo momento. Solo adorarlo. Dice la palabra que Él vino por adoradores. Pero nosotros solo le pedimos, ¿va? Y el Señor quiere que lo adoremos por lo que Él es. Pablo y Silas lo adoraron. Y Dios respondió. Y hubo un gran terremoto. Y ese terremoto abrió las puertas. Dice que todas las cadenas fueron rotas. Y en el momento despertó el carcelero, y cuando vio lo que había acontecido, tomó una espada para suicidarse, porque prefería matarse que ser ajusticiado por los romanos, pues los reos estaban bajo su responsabilidad, bajo pena de muerte. Si un presidiario escapaba, el responsable del carcelero iba a pagar con su vida. Entonces, ¿qué sentido tiene mi vida?, dijo el carcelero. Me voy a matar. Porque muchos tienen el concepto que para todo hay solución, menos para la muerte. Pero para la muerte hay solución. Para la muerte, Cristo es la solución. Pero este carcelero no conocía de Cristo y por lo tanto iba contra su vida. Cuando Pablo le dice: no te hagas daño, todos estamos acá, nadie se ha movido. El carcelero va a ver si es cierto, se da cuenta que ahí están y entonces cae postrado delante de Pablo. Aquí vemos la victoria que Dios le da a Pablo, no tanto por haberlo librado,
porque lo que Dios tiene interés es en el arrepentimiento del pecador. Y el carcelero cae delante de Pablo y le hace una pregunta y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Había visto a Pablo, un hombre con carácter. Había visto a Silas, un hombre con carácter. Había escuchado cómo pregonaban la palabra, pero nunca había él podido diferenciar entre lo urgente y lo importante. Él siempre había estado enfocado en lo urgente. Lo urgente para el carcelero era tener a raya a los presos, pero lo importante era conocer a Jesús. Entonces él pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde y le dice, versículo número 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer nada más en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso en el libro de Romanos, en el capítulo número 10, dice la Escritura: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyereis en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Pablo le está diciendo al carcelero: solo cree en el Señor Jesucristo. Tú y tu casa serán salvos. Evidentemente tenía que arrepentirse de su vana manera de vivir el carcelero y su familia. Y al final se convierte el carcelero, se convierte su familia y se bautizan. ¿Por qué? Porque Pablo, Silas, Lucas, Timoteo y los demás apóstoles cultivaron el carácter para obtener la victoria. Y la victoria era que las almas del carcelero, de su familia, llegaran a los pies del Señor, al conocimiento de la verdad, y la verdad los hiciera libres, libres de pecado, para honrar al Dios de Pablo y de Silas. Hermanos, el llamado es: cultivemos el carácter. ¿Cómo vamos a cultivar el carácter? Teniendo metas claras, evitando distracciones. Usted y yo, un día, fuimos elegidos por el beneplácito de la voluntad de Dios para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos quedarnos callados. Tenemos que pregonar las buenas nuevas de salvación. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Esta mañana yo quiero hacer una invitación a aquellos que nunca antes le han dado su vida a Cristo.
Hoy es una buena oportunidad para abrir nuestro corazón y decirle: Señor, perdóname. Señor, perdona mis pecados. Límpiame de mi maldad. Me arrepiento de mi vida de pecado. Reconozco, Señor, que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por mi vida. Hoy, Señor, me declaro culpable de mis pecados. Perdóname. Si hay alguien en medio nuestro que quiera reconciliarse con el Señor, hoy es una buena mañana para venir delante de su presencia. ¿Habrá alguien en medio nuestro que quiera reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien que quiera ponerse a cuentas con Él? Hoy es una buena mañana. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor. Señor, le suplicamos que sea su Espíritu Santo quien nos permita cultivar nuestro carácter, que podamos ser hombres y mujeres íntegras, con convicción, con autodisciplina, Señor, diligentes, sabios. Padre, que podamos ser valientes, leales, humildes, bondadosos, y que tengamos gratitud. En el nombre de Jesús de Nazaret, por quien le damos gracias, Señor. Amén y amén. Esta mañana voy a hacer una oración. Si hay alguien en medio nuestro que tenga una petición para el Señor que solamente Dios puede resolver, póngase de pie. Vamos a orar. Si hay alguien que sabe que solo Dios puede solventar su necesidad, vamos a depositar nuestra confianza en Dios. Vamos a creer a la palabra de Dios, porque Él es poderoso, porque para Él no hay nada imposible. Él es hacedor de maravillas y Él se deleita en la misericordia. Oramos al Señor. Padre, gracias. Mil gracias, Señor, por invocar su nombre. Reconocemos, Señor, su grandeza. Reconocemos su majestad. Reconocemos su soberanía. Reconocemos, Señor, su omnipotencia, su omnisciencia, Señor. Y ahora le suplicamos que usted obre en beneficio de la vida de mis hermanos. Señor, que usted obre poderosamente, Señor, en cada petición. En el nombre de Jesús de Nazaret, que usted esté resolviendo la dificultad que hoy presentamos delante del trono de su gracia. Señor, en el nombre de Jesús, oh Señor, le suplicamos, le rogamos que su misericordia sea derramada sobre cada vida que está de pie, suplicándole, rogándole que usted sea propicio a su necesidad. En el nombre de Jesús, por quien le damos gracias, Señor. De su mano tomamos la victoria, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya.